El eco de tu mente. Descubre lo que tu mente ya sabe. Presenta. ¿Alguna vez prometiste algo? Con el alma. ¿Y fallaste justo en el momento más importante? Esta es la historia de Pedro, y del grito silencioso que aún resuena en el corazón de todo aquel que alguna vez negó al amor más grande. Era de noche. La ciudad, tensa como el aire antes de una tormenta, dormía con un ojo abierto. Por las estrechas calles de piedra, el eco de pasos furtivos y susurros se deslizaba como sombras. Era la víspera de la Pascua, pero en el corazón de los discípulos, algo pesaba, algo oscuro, inminente, como un presagio. Pedro caminaba junto a Jesús. Lo miraba con una mezcla de devoción, preocupación y una extraña sensación de impotencia. Llevaban años juntos. Había dejado su barca, su familia, su vida, por él. Y ahora, mientras caminaban hacia el Monte de los Olivos, Pedro sintió un nudo en el pecho que no sabía explicar. «Señor», susurró, intentando romper el silencio. «¿Por qué hablas como si esta fuera de nuestra última noche?» Jesús lo miró. Esa mirada no era de tristeza, ni siquiera de dolor, era de comprensión. De esas que solo se dan cuando ya se ha visto todo, incluso la traición. «Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro se detuvo. Un rayo invisible le atravesó el alma. «No», dijo con firmeza, casi con desesperación. «Aunque todos te abandonen, yo no, daría mi vida por ti». Jesús bajó la mirada, y con una tristeza infinita en la voz, le respondió: «Lo sé, Pedro, lo sé». Y seguí caminando. Pero Pedro no volvió a hablar. El aire en Getsemaní era denso, como si el mismo universo contuviera la respiración. Jesús se apartó a orar, y Pedro, junto a otros 2 discípulos, quedó para velar con él. Pero el miedo cansa, la incertidumbre agota, y los ojos, cuando el alma no entiende, se cierran para no ver lo que duele. Pedro se durmió. No una vez, 3 veces. Cada vez que Jesús volvía, lo encontraba con la cabeza baja, rendido. Y le decía: «Ni una hora puedes velar conmigo». Pero Pedro no podía sostenerle la mirada, porque algo en su interior empezaba a quebrarse. Entonces llegaron, con antorchas, con espadas, con gritos. Judas, con el beso más oscuro de la historia, entregado al maestro. Pedro reaccionó con furia, sacó su espada y cortó la oreja de un soldado. Jesús lo tuvo. «Basta, Pedro. Eso no es el camino». Y con ternura indescriptible, sanó al soldado. Pedro temblaba, no comprendía. ¿Por qué no huían? ¿Por qué Jesús se entregó? Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió miedo real. No tengas miedo por tu vida, miedo a no entender, a perder lo único que había dado sentido a su existencia. Jesús fue llevado como un criminal, y Pedro, desde lejos, lo siguió. La noche estaba helada. Pedro se ocultó entre las sombras, intentando acercarse al lugar donde juzgaban a Jesús. Las brasas de una fogata encendida en el patio alumbraban los rostros de los curiosos, soldados y sirvientes. Pedro se unió a ellos, intentando pasar desapercibido. Pero la verdad siempre encuentra forma de arder. «¡Tú!», dijo una sirvienta señalándolo con la mano temblorosa. «Tú estabas con ese Galileo. Yo te vi». Pedro dio un paso atrás. El corazón le tocó el pecho con furia. «No sé de qué hablas». Una mentira, fría, rápido, como un cuchillo. Otra voz, más grave, lo miró fijamente. «Sí, tú eres uno de ellos. Habla como ellos». Pedro sintió que las paredes del alma se le caían encima. Las palabras salieron solas. «No lo conozco, no sé quién es». El fuego iluminó su rostro, y una tercera persona, desde la sombra, lanzó la última flecha. «¿Acaso no te vi con él en el huerto?». Pedro se levantó. Gritó:
Te digo que no conozco a ese hombre. Y en ese instante, cantó el gallo. El mundo se detuvo. Y desde el lugar del juicio, Jesús lo miró. Esa mirada no fue de reproche, no fue de rabia, fue de amor. De ese amor que lo sabía todo, que lo había advertido, que lo había perdonado, antes incluso de que fallara. Pedro sintió cómo todo dentro de él se quebró. Salió corriendo, y en la oscuridad de Jerusalén lloró. Lloró con un llanto que no era de rabia ni de tristeza. Era un llanto de vergüenza, de impotencia, de haber tenido el amor en las manos y soltarlo por miedo. Pedro se escondió. Los siguientes días fueron un abismo sin fondo. No coma, no hablaba, no quería ver a nadie. Cerraba los ojos y veía la mirada. La de Jesús. Esa mirada que lo amaba, incluso después de ser negado. Grababa cada palabra, cada promesa rota, cada instante en que su miedo fue más grande que su fe. Pedro, el que caminó sobre el agua. Pedro, el que dijo que era el Cristo. Pedro, el que prometió morir con él. Ahora era solo un hombre roto, un traidor, un cobarde. Y sin embargo, aún en medio del dolor, sentía que algo le decía que no todo estaba perdido, que aquel a quien negoció aún no buscaba. ¿Cuántas veces hemos sido Pedro? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús, no con palabras, sino con acciones, con silencios, con indiferencia? Pedro no lo negó porque lo odiara, lo negó porque tuvo miedo. Y el miedo, cuando no se entrega a Dios, nos roba hasta la verdad más profunda. Hay silencios que pesan más que un grito, y hay miradas que aunque no hablen, desgarran el alma. Pedro negó a su Señor, y el gallo cantó. Pero el verdadero juicio no fue el de la multitud, sino el que empezó dentro de él. El cuerpo de Jesús yacía en una tumba sellada. O al menos eso creía Pedro. No tenía fuerzas para ir. No se atrevía a mirar la piedra, ni la cruz vacía. Lo único que hacía era esperar, o quizás castigar, a sí mismo, en silencio. Estaba escondido, en la misma casa donde horas antes habían compartido la cena. Pero ahora la mesa estaba vacía, las copas sin vino, los panes duros. Todo era ausencia. Una ausencia que gritaba con cada latido de culpa. No pude sostenerle la mirada. Susurraba Pedro para sí mismo. Me amó, y yo lo negué. Juan fue el primero en traer noticias. Entró corriendo, agitado. «Pedro, la tumba está vacía. María lo vio. El Maestro ha resucitado». Pedro se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco, pero no de alegría, sino de miedo. Porque si Jesús estaba vivo, entonces tendría que mirarlo de nuevo. ¿Y cómo se le mira a los ojos a quien más ha traicionado? Pasaron los días. Pedro no podía con la tensión de Jerusalén. Demasiados recuerdos, demasiados murmullos. Así que regresó a lo único que conoció antes de todo: el lago. Tomó su antigua barca. Volvió al mar de Galilea. Un pescador, a fingir que nada de eso había pasado. Pero nada era igual. Las redes, antes pesadas de peces, ahora volvían vacías. El viento ya no acariciaba su rostro, sino que lo azotaba como un reproche. El agua ya no era refugio, era espejo. Y cada noche, cuando la luna se reflejaba en el lago, Pedro se veía a sí mismo, negándolo. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Sabía que iba a fallarle? No entendía. Y esa era la tortura más grande.
Una madrugada, luego de pescar toda la noche sin éxito, Pedro vio a un hombre en la orilla. ¿Tienen algo para comer?, preguntó el desconocido. Nada, respondió Pedro sin ánimo. Lancen la red al lado derecho de la barca, dijo aquel hombre con voz firme pero cálida. Pedro lo hizo. Por inercia, por desesperación, por fe, o quizás por costumbre. La roja se llenó. Cientos de peces, demasiados para levantarla. Juan lo miró, con los ojos abiertos como nunca. ¡Es el Señor!, gritó. Pedro no lo dudó. No pensé en el miedo, no pensé en la vergüenza. Se lanzó al agua. Nadó con todo su ser hacia la orilla. Allí estaba Jesús, sentado junto al fuego, asando pan y pescado. Él miró. No dijo nada, aún, pero su mirada era la misma de aquella noche. No de juicio, de amor, de espera. Pedro se quedó de pie, empapado, con la ropa pegada al cuerpo y el alma en carne viva. Jesús le extiende la sartén. Pedro lo recibió con manos temblorosas. «Ven, ven conmigo», le dijo el maestro. El mismo que lo había llamado a dejar las redes, ahora lo volvía a llamar a la mesa. Después de comer, Jesús se levantó y caminó unos pasos por la orilla. Pedro lo siguió. El mar estaba en calma, pero dentro de Pedro aún rugía la tormenta. Jesús se detuvo, lo miró. «Pedro, ¿me amas?». Pedro sintió que el pecho se le encogía. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús admite: «Apacienta mis corderos». Silencio. Y otra vez: «Pedro, ¿me amas?». Pedro bajó la mirada. «Sí, Señor, tú sabes que te amo». «Pastorea mis ovejas», repitió Jesús. Una tercera vez: «Pedro, ¿me amas?». Y entonces, Pedro no pudo más. Las lágrimas que llevaba conteniendo desde aquella noche salieron como ríos. Se quebró. «Señor, usted lo sabe todo. Sabes que te amo, a pesar de todo». Jesús se acercó, le puso la mano en el hombro. «Entonces, sígueme». No lo reprendió. No mencioné el gallo, ni la negación. Sin miedo, solo lo llamé, otra vez, como al principio. Pero esta vez, Pedro no era el mismo. Esa mañana, el perdón no fue una palabra. Fue un fuego encendido en la playa. Fue un pan partido con las manos. Fue una mirada que no exigía explicaciones, solo amor. Pedro entendió que Jesús no lo amaba por lo fuerte que era, sino a pesar de su debilidad. Que el Maestro no buscaba discípulos perfectos, sino corazones dispuestos a levantarse después de caer. Y que a veces, las lágrimas son la semilla de la misión más grande. Pedro falló. Pedro negoció. Pedro huyó. Pero Jesús lo buscó, lo esperó, lo restauró, porque el amor de Dios no se acaba cuando lo fallamos. Ahí, precisamente, comienza el milagro. ¿Y tú? ¿Estás huyendo por culpa, como Pedro? ¿Crees que tu error te descalifica? Escucha bien. Jesús no te pregunta por tu pasado. Te mira y solo te dice: ¿me amas? Pedro volvió a Jerusalén, esta vez, con pasos firmes. Ya no era el mismo hombre que había huido entre las sombras, ni el que se escondía por miedo. No era el pescador avergonzado, sino el testigo de un amor que no lo soltó, incluso en su peor momento. Sabía que las heridas en sus manos no eran suyas, que la cruz no la había cargado él. Pero el fuego que ahora llevaba en el pecho era una deuda de amor y de gracia. La ciudad, la misma que presenció su cobardía, ahora sería el escenario de su voz. Y Pedro ya no se iba a callar. Era temprano. Los discípulos estaban reunidos en una casa, orando, esperando. Jesús había prometido que no los dejaría solos, que vendría el Espíritu, pero no sabían cómo, ni cuándo. Entonces, ocurrió. Un estruendo, como de viento poderoso, sacudió la casa. Lenguas como de fuego descendieron sobre cada uno de ellos. Y Pedro sintió como algo dentro de él ardía. No había miedo, no era culpa, era poder.
Era fuego santo. Era la confirmación de que, a pesar de haber fallado, Dios aún contaba con él. Salió a la calle, junto con los demás. Jerusalén estaba llena de extranjeros. Voces, idiomas, rostros de todas partes. Pedro levantó la mirada, y hablé. «Escuchen», gritó con una voz firme que rompía el murmullo del pueblo. «No estamos borrachos, como algunos piensan. Lo que ocurre aquí es el cumplimiento de la promesa. Dios ha derramado su espíritu». La multitud se detuvo. Pedro hablaba con una autoridad que no venía de libros ni de entrenamiento. Venía de alguien que había muerto por dentro y había resucitado con él. «Ustedes crucificaron al Mesías», continuó, «pero Dios lo levantó de entre los muertos, y nosotros somos testigos». La gente se estremecía. «Este Jesús, a quien yo mismo negué, es el Hijo de Dios. Y aún así, Él me amó, me buscó, me perdonó. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a seguir negándolo con tu vida?» Más de 3,000 personas se quebraron ese día y fueron bautizadas. El cobarde ahora era una roca, porque el amor lo había restaurado. A pesar del poder, a pesar de los milagros, Pedro nunca olvidó. Cada vez que escuchaba un gallo en la madrugada, un escalofrío recorría su espalda. Grababa, lloraba, no por culpa, sino por gratitud, porque sabía que si Dios había podido usar a él, un pescador testarudo, impulsivo, traidor, entonces podía usar a cualquiera, a ti, a mí, a quien estuviera dispuesto a dejar de huir. Con el paso del tiempo, el mensaje de Jesús se esparció, y con él, la oposición, arrestos, látigos, cárceles. Pedro fue capturado varias veces, y cada vez que lo azotaban, cada vez que lo amenazaban de muerte si no callaba, sonreía, porque en su corazón solo había una verdad. ¿Cómo callar lo que mis lágrimas me enseñaron? Un día lo llevaron al mismo templo donde Jesús había sido juzgado. ¿No eras tú el que lo empreciara hace años?, le dijo un fariseo, con burla. Pedro lo miró a los ojos, y respondió, «Sí, yo lo negué, pero él nunca me negoció a mí». Silencio. La fe había vencido al pasado. Pedro pasó sus últimos años predicando, sirviendo, escribiendo. Ya no tenía morir, porque sabía que su vida ya no le pertenecía. La tradición dice que, al ser condenado a morir crucificado, pidió un favor. «Crucifíquenme cabeza abajo. No soy digno de morir como mi Señor». Y así murió, pero su voz no se apagó. Porque cada vez que alguien se siente indigno, cada vez que alguien cree que ha fallado demasiado para ser perdonado, Pedro vuelve a hablar, sin reproches, sino con esperanza. ¿Cuántas veces negaste a Jesús? No con palabras, sino con tus decisiones, con tus silencios, con tus excusas. Pedro lo hizo y lloró. Pero ese llanto lo limpió, porque Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. Y cuando le entregas tu llanto, Él te devuelve una misión. Tal vez crees que Dios ya no te puede usar, pero si usamos a Pedro, te aseguro que aún no ha terminado contigo. Solo tienes que responder a la misma pregunta: ¿me amas? Si la respuesta es sí, entonces levántate. Porque todavía hay rebaños que esperan tu voz, que solo tú puedes alcanzar. Todos dejaremos este mundo, pero lo que hicimos con el amor que nos fue dado, eso permanece. Pedro, el que negó, el que lloró, el que fue restaurado, ahora se encuentra en su última noche, y en su alma solo queda una mirada, una pregunta y una respuesta. La ciudad ardía en tensión. Nerón, el emperador, buscaba culpables por los incendios que arrasaban los barrios más pobres, y los cristianos eran el blanco perfecto. Pedro lo sabía, había oído los rumores, los arrestos, las ejecuciones. Había caminado por calles manchadas de sangre, viendo a sus hermanos morir por la fe que él mismo les predicó. Y sin embargo, no sentí miedo. Al contrario, una extraña paz se había sentado en su corazón, porque sabía que pronto volvería a mirarlo, a él, al que una vez negó y que jamás dejó de amarlo. La celda era oscura,
fría, de piedra. Pero en su interior, Pedro estaba encendido. No pensaba en su dolor ni en el juicio que vendría al amanecer. Pensaba en aquel día, junto al mar, en el pan compartido, en la mirada y en la pregunta que aún lo sostenía. Pedro, ¿me amas? Afuera, el mundo seguía girando, los soldados se burlaban, los gritos de los torturados llenaban el aire, pero Pedro, con los ojos cerrados, solo oraba. Señor, no soy digno, pero tú me amas igual. Aquí estoy. Dicen que esa noche, Pedro soñó. Soñó con la playa, con Jesús, esperándolo junto al fuego. Volvía a oler el pan caliente, a sentir la brisa del lago, a escuchar las olas. Jesús lo miró, no con tristeza, con alegría. Pedro, terminaste bien la carrera. Aún después de haber fallado tanto, Jesús sonrió. El que cae y se levanta, me conoce más que el que nunca cayó. Pedro lloró, pero esta vez ya no eran lágrimas de culpa, sino de plenitud, de haber sido amado, incluso en su peor versión. Al alba, los soldados entraron a la celda, le ataron las manos. Pedro no resistió, no se rompió, no suplicó. Solo miró al cielo, como quien ve su hogar a lo lejos. Lo llevaron por calles empedradas. La gente lo insultaba, algunos lloraban, otros lo siguieron en silencio. Llegaron a la colina. Una cruz estaba lista. «Crucifíquenlo», ordenó el oficial. Pedro alzó la voz. «Por favor, colóquenme cabeza abajo. No soy digno de morir como mi Señor». El verdugo dudó, pero accedió, y la abonó 2 de praqueño. Impulto. Y así Pedro se levantó, invertido, humillado a los ojos del mundo, pero elevado a los ojos del cielo. Colgado boca abajo, el mundo se desvanecía poco a poco, pero su alma estaba más viva que nunca. Grabó el lago, la mirada, el canto del gallo, el perdón, la misión. Recordó las veces que habló de Jesús, sabiendo que podía costarle la vida, y sonrió, porque había valido la pena. Hoy, cada palabra, cada lágrima, cada paso después de la caída, valió. Pedro fue solo un pescador, uno terco, impulsivo, cobarde. Negó al maestro. Cayó, pero su historia no terminó allí, porque Jesús no lo dejó roto. Lo miró, lo amó, y esa mirada lo reconstruyó. Hoy tú puedes ser Pedro. Puedes haber fallado, haber huido, pero si aún lo amas, si en medio de tus errores hay amor genuino, Él te espera en la orilla, con pan caliente, con fuego encendido, con los brazos abiertos, y con una sola pregunta: ¿me amas? No importa cuánto lo hayas negado, importa cuánto estás dispuesto a seguirlo, porque tu misión aún no ha terminado. Deja en los comentarios: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Suscríbete si esta historia tocó tu corazón y quieres más relatos que enciendan tu fe. Comparte este video con alguien que necesita recordar que aún hay esperanza después de haber fallado.